En Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo hoy una reunión de casi 3 horas con Jared Kushner, yerno y asesor del mandatario estadounidense Donald Trump. Hablaron de seguridad, migración y comercio. Antes, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió en privado con el representante del gobierno estadounidense, con quien abordó temas de la agenda bilateral. Preocupa a vecinos y legisladores la venta de un terreno de 125 hectáreas que ocupa actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional para una nueva zona habitacional y comercial en Santa Fe. Especialistas advierten que el proyecto generaría problemas de movilidad y suministro de agua potable. Denuncia el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que en al menos 50 puntos de la capital del país se han cerrado válvulas del sistema de aguas para suspender el suministro de líquido con fines políticos. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Gracias por acompañarnos este miércoles 7 de marzo en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, le doy la más cordial bienvenida y saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que les tenemos los detalles de la información más destacada generada hasta el momento. Así es, ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Seguridad, migración y comercio fueron los temas que abordaron en Los Pinos el presidente Enrique Peña Nieto y Jared Kushner, yerno y asesor del mandatario estadounidense Donald Trump. En San Lázaro, diputados advirtieron que la venta de un terreno de la Secretaría de la Defensa Nacional de 125 hectáreas para una nueva zona habitacional y comercial en el área de Santa Fe podría representar un negocio privado a fin de sexenio. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes descartó su venta por lo menos en el corto o mediano plazo. El abanderado del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade, dijo que la venta del predio que ocupa actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional en Santa Fe no será a corto plazo. Durante su participación en el 29º Congreso Nacional de Ingeniería Civil, aseguró que invertir en educación e infraestructura es la clave para que México se convierta en una potencia mundial. México quiere ser potencia, le tiene que apostar a la educación, le tiene que apostar a la innovación, le tiene que apostar al diálogo y a la apertura. Y le tiene que apostar al diálogo y a la apertura en las universidades, entre las universidades y el sector privado, entre nuestras universidades y las del resto del mundo, entre nuestros estudiantes con experiencias aquí y nuestros estudiantes con experiencia afuera. El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, exigió que la eventual venta del terreno de la Sedena se desarrolle con transparencia y con el acuerdo de los ciudadanos. Sobre este tema, Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, pidió no comprometer los bienes de la nación. Dijo además que no cree en la reelección y por eso, en caso de ganar la presidencia de la República, no modificará la ley para ampliar su mandato. Que no me voy a reelegir, son 6 años y vamos a hacer que rinda el tiempo, vamos a trabajar 16 horas diarias para que se haga más en el sexenio, se hagan 12 años. Legisladores del PAN denunciaron ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, la persecución del gobierno federal al candidato presidencial Ricardo Anaya.
sobre el uso faccioso de las instituciones al servicio de un partido político y en detrimento de uno de los candidatos que está participando en este proceso. De manera concreta, el candidato del Frente Ciudadano por México. Hemos documentado perfectamente lo que ha ocurrido y lo que queremos es solicitarle, en el marco de la Carta Democrática que ha suscrito México con la Organización de Estados Americanos, visibilidad, seguimiento al proceso electoral en nuestro país. Interpone el PAN una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, a quien acusó de actos de espionaje. Ricardo Anaya está siendo perseguido por el gobierno de la República mediante el uso y el abuso ilegal de sus instituciones. Y por eso estamos aquí. Venimos a solicitar la intervención de la máxima autoridad constitucional electoral. Y quiero precisarlo. No venimos para que se deje de investigar judicialmente a nadie. Busca el Instituto Nacional Electoral que las indagatorias en materia de fiscalización al aspirante independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez el Bronco, estén finalizadas antes de que acabe este mes. El gobernador con licencia de Nuevo León tiene ya 3 expedientes abiertos por la Unidad Técnica de Fiscalización. Y luego del asesinato en Guerrero de la activista María Luisa Ortiz Arenas, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, exigió a las autoridades que el caso no quede en la impunidad. El día previo al Día de la Mujer, condenar la muerte, el homicidio, el asesinato de un activista de derechos humanos en Guerrero. Ustedes han visto que señalado que los defensores civiles tienen que tener el respaldo precisamente de los 3 niveles de gobierno para que puedan hacer su labor. Ayer se victimó a una defensora más. Difunden en redes sociales un nuevo video en el que se observa al juez de control de Chihuahua, Guillermo Gómez, pelear con su hermano por la propiedad de un inmueble. El año pasado, el impartidor de justicia fue captado cuando peleaba con su hermana por ese mismo motivo. Al menos 3 heridos dejó el desplome de unas gradas durante un desfile oficial en Michoacán. En Nuevo León, luego de una persecución, un presunto delincuente embistió a un motociclista y abandonó el vehículo en el que escapaba. Esto en la ciudad de Monterrey. Una persona muerta y daños materiales sin cuantificar dejó la explosión de un polvorín en Tultepec, Estado de México. Denuncia el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que en al menos 50 puntos de la capital del país se han cerrado válvulas del sistema de aguas para suspender el suministro de líquido con fines políticos. Al menos tenemos 50 puntos en donde se detectaron estas manipulaciones. Obviamente vendrá la denuncia correspondiente en delegaciones que son Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco, Azcapotzalco, Coyoacán y Benito Juárez. Entonces, si tú analizas las protestas, podrás ver ahí grupos o grupúsculos políticos que acompañan esta situación. Lo tuvimos en varias zonas y ustedes están viendo exactamente dónde se presentan. 2 años, pues porque es en época electoral. Sobre este tema, la Asamblea Legislativa exhortó al gobierno federal y al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Hiram Almeida, a realizar las acciones urgentes que permitan evitar una mayor crisis por escasez de agua en la capital del país.
situación de emergencia por escasez de agua en la Ciudad de México ha ido en ascenso, por lo tanto, es necesario que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias e inmediatas que tengan por objeto el mejoramiento del sistema de aguas con el objeto de permitir un eficaz y eficiente suministro de agua. El exlanzador mexicano Esteban Loaiza fue acusado formalmente en una corte federal de Estados Unidos por narcotráfico y transferido a una prisión federal. Enfrenta cargos por posesión de cocaína con la intención de distribuirla. Reconoce la Casa Blanca que México y Canadá podrían recibir un tratamiento separado cuando el presidente Donald Trump anuncie un arancel a las importaciones de acero y aluminio. Así de congelado. Gracias por continuar con nosotros en La Ciudad y el Mundo. Mire, el día de hoy vamos a comenzar con un escándalo que estalló el día de hoy. Me refiero a este cambio de uso de suelo del campo militar 1F que pretende realizar la Secretaría de la Defensa Nacional y en la que presuntamente se podría construir un desarrollo inmobiliario, a pesar de que expertos dicen que no existen las condiciones pues para que se pueda levantar torres de edificios como podría suceder si es que tanto las autoridades locales como federales aprueban este cambio de uso de suelo. Bueno, para hablar sobre este tema hay que recordar que hace apenas una semana se paró también un desarrollo inmobiliario a un costado de Ciudad Universitaria tras una demanda de la propia UNAM. Para hablar sobre este tema ahora, el del cambio de uso de suelo en Santa Fe, agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica el senador del Partido del Trabajo Morena, Luis Humberto Fernández Fuentes. Él es integrante de la Comisión de la Ciudad de México, también de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Senador, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Muchas gracias, aquí el agradecido soy yo, estamos a tus órdenes. Senador, ¿cuál sería el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo de que sí se realice el cambio de uso de suelo a este predio de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Y qué convendría hacer con esta área? A ver, mira, evidentemente la zona no cuenta con la infraestructura ni con los recursos naturales para sostener un nuevo desarrollo. Entonces, lo único conveniente es que se declare una área natural protegida en esta zona, porque no es posible darle una mayor carga de servicios, una mayor carga de población a esta área. ¿Por qué? Porque ya está muy saturada, no tiene las condiciones ni de vialidad, ni de agua, ni de ningún otro tipo de recurso urbano que permita darle sostenibilidad. Entonces, si vamos sobre el criterio del interés público, no es posible desarrollar nuevamente ahí. Entonces, lo que se tiene que hacer es atender a qué es lo que más le conviene a la ciudad, y sería tenerlo como está en el estado actual, básicamente que es un área natural. Claro, senador, cuando se dio a conocer el proyecto de la Mexicana, que también del Parque La Mexicana, que también está en el área de Santa Fe, en un principio se dijo, bueno, podemos hacer un parque de interés público, pero una cierta área, tal vez el 20%, se puede también realizar un desarrollo inmobiliario. En este caso, en este predio de La Serena, ¿podría realizarse esto, que el 5, 10, 20% sea de desarrollo inmobiliario? A ver, mira, esta es una pregunta muy inteligente la que plantea. No podemos hacer del interés público un tianguis, en el cual se dé una rentabilidad para privados, con el daño hacia toda la ciudad. El punto es muy claro. Esta es un área que estaba destinada a un interés público a través de la Sedena, y no vamos a entrar en un regateo sobre si el 5 o el 10. La zona no aguanta. No hay un beneficio para la ciudad en esto. Si hay 5 o un 10%, que es la tentación que habría para darles un uso de suelo, pues es un negocio privado. Lo que le conviene a la comunidad, lo que le conviene a la ciudad, es que en su totalidad se dedique a hacer un área natural para que
le dé un servicio a toda la comunidad. Lo demás es un negocio. Entonces aquí la ciudad tiene que definir qué quiere, alimentar un negocio o fortalecer el interés público. Es así de sencillo. No se pueden hacer estos esquemas de regateo y de tianguis, de estar viendo que si el 5 o el 10%, eso no le conviene a la ciudad, eso le conviene a algún privado que habría que mostrar cara y ver quién es el que está interesado en esto. Claro. Esa es también la otra pregunta. Senador, ¿usted ve intereses pues económicos en este caso, en este predio de la Secretaría de la Defensa Nacional? A ver, hay dos cosas. Mientras no se cambie el uso de suelo, no tiene ni sentido comprarlo ni venderlo, porque nadie lo va a comprar para destinarlo a parque. Claro. Perdona la franqueza. Entonces, si alguien lo va a comprar para urbanizarlo. Entonces, el tema es muy, muy claro. No se puede ni comprar ni se puede vender porque debe destinarse a un interés público. Así de sencillo. Si en el momento alguien anuncia que hay la mínima posibilidad de que se dé un nuevo uso de suelo o la posibilidad de un programa de desarrollo, pues entonces sí se va a volver negocio. Y ahí vamos a ver dos cosas. ¿Quién tiene el interés por parte de los privados? Pero también quien lo autorice va a mostrar que tiene un interés de negocio porque no le va a servir al interés público. Entonces, quien lo autorice tendrá un interés privado. Claro. O sea, habrá un mal uso de la autoridad para este tema. Muy bien, senador, muchísimas gracias por esta comunicación y por clarificarnos un poco todo este caso de la presunta venta, pero también el uso de suelo de este terreno de la Secretaría de la Defensa Nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Pues el día de mañana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hará un anuncio precisamente sobre esta polémica, este terreno de nada menos, es el campo militar 1F, son aproximadamente 126 hectáreas en la zona de Santa Fe. Imagínese usted la plusvalía. La cancha está en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Habrá que ver. Vamos a una pausa y continuamos.